Bienvenidos a Café Cinar, en este momento en vivo a partir en Canal 13, por supuesto, y a través de www.cinar.go.cr y también de Radio Nacional y redes sociales, por supuesto. Así es, Julieta. Este proyecto del CINAR, en que está unido tanto Radio Nacional como el CINAR Digital y también, desde luego, Canal 13, para tratar de llevarle a ustedes información valiosa con los protagonistas de la política costarricense de cara a las elecciones del 2014, para que usted se haga una idea, pueda formarse una opinión y tomar una decisión inteligente para las próximas elecciones. Hoy tenemos dos protagonistas de este proceso electoral, candidatas a la vicepresidencia de dos agrupaciones políticas, pero antes de presentárselas, saludamos también a nuestra compañera Carolina Medina. Gracias, Sergio. Buenos días y buenos días a ustedes que nos siguen por la televisión, por la radio y por supuesto por las redes sociales. Bienvenidos a esta sección. Desde ya está disponible en nuestro hashtag Café Cinar. Ahí pueden consultar y hacer sus preguntas para que las candidatas a la vicepresidencia puedan responder sus dudas y también ustedes tengan un mejor criterio para las próximas elecciones del 2014. Así es, y de inmediato también le damos la bienvenida a nuestras dos invitadas de hoy. Ellas son la señora Silvia Lara, candidata a la vicepresidencia por el Partido Liberación Nacional, y la señora Dagmar Facio, candidata también a la vicepresidencia por el Partido Frente Amplio. A ambas dos, bienvenidas y muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias por invitarnos. Gracias. Vamos a tratar de compartir con ustedes también algunas notas de actualidad, de realidad nacional. Un repaso informativo de noticias, como bien decía Sergio, comentaremos con las candidatas a la vicepresidencia de la República. Entre estos, muchos costarricenses continúan prefiriendo las pulperías para hacer sus pequeñas compras. Un estudio determinó que el 60% de los consultados las sigue utilizando. El estudio lo realizó GS1 con 232 personas que, al ser consultados, iban saliendo de diferentes supermercados grandes. Entre septiembre y octubre de este año se consultaron un 80% de mujeres y 20% de hombres, todos económicamente activos. Aquí se determinó que el 60% de los consultados dijeron seguir visitando las pulperías y abastecedores para realizar sus compras. De ellos, el 45% lo hacen todos los días y el 53% por semana. Entre semana, entre esos 15 días de la compra de la semana o diariamente, acuden a las pulperías y compran lo que les hace falta o aquello para reponer lo que necesitan en sus casas. Y esto ha provocado que la pulpería o la frecuencia de visita de los consumidores a las pulperías crezca en un 12% con respecto al año pasado. El mercado se mantiene muy repartido en ese sentido, o sea, hay buena oportunidad para las pulperías que se fortalecen y buena oportunidad en las cadenas de supermercados que mantienen constante su crecimiento, atraído por un tema, ya vamos a mencionar, a nivel de promociones y surtido y demás. Esto refleja un gusto importante del costarricense en comprar en las pulperías, pero para mantenerse como un punto de fácil acceso, disponibilidad inmediata y cercanía, los dueños de las pulperías tuvieron que readecuarse a los gustos y preferencias actuales, así como también tener mayor variedad de productos. Lo que sí se ha visto es que las pulperías también han mejorado su surtido, han mejorado su capacidad de ofrecer al consumidor una mayor variedad de productos para poder competir contra estos comercios grandes que manejan un mix importante, ¿verdad? Tratar de atenderlos lo más rapidito que se pueda y en el trato que uno les pueda dar a las personas, eso es muy, ¿cómo le dijeran? Muy bueno para ellos. Muy bueno para las personas y que a veces ellos buscan más cositas cómodas, quizás aquí que un supermercado. En RTN Noticias quisimos conocer la opinión de los consumidores y también de una dueña de un abastecedor. Doña Vianey Bolaños es dueña del abastecedor Ricardo en San Pablo de Heredia desde hace 9 años. Ella nos contó de que a pesar de que le pusieron un supermercado cerca, los clientes le siguen llegando. Nosotros al principio pensábamos que por medio del supermercado iba a bajar las ventas, pero no. Siempre ha sido igual y quizás hasta mejor. ¿Preferís comprar en estas pulperías que ir a supermercados grandes? ¿Por qué? Cuéntenos un poco. Que sale parecido porque
Bien que la pulpería es más caro, ¿verdad? Y pagar pases y de todo, o taxi para traer la comedera y más mejor comprarla en la pulpería. Es más cómodo. Es más cómodo, exactamente. Me imagino que es más fácil por la facilidad de que la tienen cerca de las casas. Exactamente, es más fácil. Por rapidez, ¿verdad? Y no, el ambiente es más, como te dijera, más hogareño. Más cercano a las viviendas. Cercano. Entonces, ¿sí prefiere venir a una pulpería que ir a un supermercado? Sí, la verdad que sí. ¿Suele visitar supermercados? Muy poco, la verdad que muy poco. En el estudio también se identifica que las personas realizan sus compras quincenales en los supermercados y que estos son fieles al local que suelen visitar. La cercanía sería un factor importante para la fidelidad de los clientes de los grandes supermercados. Aprovechamos la información para consultarles a doña Silvia Lara y doña Damar Facio sobre la pequeña y mediana empresa. Doña Silvia, doña Damar, buenos días, bienvenidas. El apoyo a estas pequeñas y medianas empresas que representan un importante porcentaje de nuestro país, ¿cómo lograr ese apoyo, ese financiamiento? Hay un proyecto de reforma de la banca para el desarrollo en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo impulsar esa pequeña y mediana empresa, esos negocitos, como decimos nosotros, del costarricense? Doña Silvia, doña Damar. Sí, viera que tuvimos una experiencia de trabajo con mujeres, sobre todo con mujeres dueñas de pulperías, con más de 150 el año pasado, y nos dimos cuenta que buena parte de la mejora en el establecimiento no requería grandes inversiones de dinero, sino que en muchos casos básicamente lo que se requería era un mejor ordenamiento del espacio, un mejor aprovechamiento del espacio, de manera que las personas, los clientes, cuando ingresaran a la pulpería lo encontraran más cómodo, se sintieran mucho más seguros. Por ejemplo, los clientes requieren que las pulperías tengan los precios puestos en las góndolas, cosa que no siempre sucede en las pequeñas pulperías, y a la gente le gusta llegar y saber cuál es el precio de las cosas. Entonces, mi primer llamado es, no en todos los casos la mejora pasa necesariamente por adquirir un crédito. En muchos casos es más un asunto de innovación y creatividad que de crédito. Vimos, por ejemplo, que con unas pequeñas asesorías sin crédito, a estas mujeres pulperas que llamábamos, lograron aumentar las ventas en promedio en cerca de un 33%. Entonces, lo que quiero insistir es, en muchos casos lo que se está requiriendo es más innovación y creatividad que grandes inversiones de dinero. Además, veamos que no estamos hablando de negocios que puedan hacer esas inversiones de dinero. Doña Damar. A mí me parece que las pulperías siguen existiendo porque sigue ese calor humano y eso no lo deberíamos de perder. Hay establecimientos que ya están trabajando y, como dice Silvia, con creatividad y ordenándolo un poco, mejora su venta. Pero la tragedia es para estos nuevos emprendedores o emprendedoras que solicitan créditos de la banca de desarrollo como mini pymes y para comenzar les piden un año de haber laborado. Entonces, ¿qué sentido tiene si yo quiero ser emprendedora, quiero tener mi propia pulpería, si yo solicito un préstamo a la banca privada, a la banca estatal, que es la que maneja las platas de la banca de desarrollo, si me van a pedir que tenga un año de estar establecida? O sea, entonces inmediatamente mi negocio no va, porque ¿cómo lo inicio? Y yo creo que en estos momentos que hay tanto desempleo en el país, según la INEC un 10%, según la UNO un 18%, pues el Frente Amplio está definitivamente abocado a cambiar esas reglas, que la gente que empieza un negocio tenga la posibilidad de tener un préstamo, aunque sea pequeño, muchas veces con una cosa pequeña, pero que no le exijan las garantías que exige la banca corporativa. ¿Cómo lograr en un eventual gobierno del Frente Amplio o en un eventual gobierno de Liberación Nacional, y viéndolo desde la perspectiva de los proveedores, también otras pequeñas empresas que siempre intentan colocar sus productos pero en las grandes cadenas de supermercados y no se abocan a lo que decía don Sergio Varela en la nota anterior, a proveer estos pequeños comercios y que estos pequeños comercios obviamente tengan una amplia variedad
de productos, cómo hacer entender a esos proveedores de que esa también puede ser una opción de colocación de sus productos. Realmente los grandes distribuidores saben del gran negocio que es colocar productos en estos pequeños negocios. Usted habla con cualquier gran distribuidor y le va a decir que recorre el país todos los días de cabo a rabo, porque en efecto han encontrado que estos pequeños negocios son una excelente estrategia de distribución. Doña Dagmar, es muy interesante lo que está planteando, y esa reforma está en la Asamblea Legislativa y busca crear, como parte de la reforma del sistema de banca de desarrollo, la posibilidad de que haya un fondo de capital semilla, es decir, claro, de fondos no reembolsables. Ahí lo que requerimos es que en definitiva la Asamblea Legislativa termine aprobando este proyecto. Yo estoy de acuerdo con Silvia, eso yo creo que es básico, y aún no tendría que ser no retornable, porque entonces, o sea, tantas experiencias como la del Premio Nobel de la Economía de 2006, ¿verdad? Con aquellos pequeños empréstitos que empezó a darle a gente en la India, fue donde él comenzó su labor, o sea, cómo esa pequeña ayuda permite que la gente salga de esta pobreza que realmente hoy en Costa Rica es abismal. Este último dato que da el Estado de la Nación de 120,000 familias que caen en pobreza en un año es realmente preocupante, y la única manera de salir de la pobreza es con educación y con un trabajo digno, ¿verdad? Y además con el apoyo, desde luego, de esta banca de desarrollo que no ha favorecido, desgraciadamente, los nuevos empresarios. Estamos conversando con candidatas a la vicepresidencia, tanto de Liberación Nacional como del Frente Amplio, pero continuamos comentando algunas noticias de actualidad. Y Julieta. Gracias, Sergio. El Ministerio de Educación Pública estrenará en el 2014 nuevos programas de estudio para educación física, artes plásticas y música. Estos aplicarán para los estudiantes de primaria. Estas imágenes será cosa de todos los días a partir del 2014 en las escuelas públicas de nuestro país, gracias a los nuevos programas que el Ministerio de Educación Pública implementará en los cursos de artes plásticas, música y educación física. El principal cambio que promueven estos programas en primaria es que los estudiantes puedan conocerlos, que puedan disfrutarlos, que puedan manifestarse artísticamente y que también tengan un espacio de participación. Tradicionalmente estas clases eran clases magistrales de 40 minutos, en donde los docentes que las impartían tenían pocos espacios para interactuar con los estudiantes. Y no solo para la forma de enseñar estos contenidos, sino también para evaluarlos. Ese es otro cambio medular, porque los estudiantes ahora van a tener un componente importante de coevaluación y autoevaluación. Para este efecto, el Ministerio de Educación ya capacitó a más de un centenar de docentes líderes distribuidos en las 27 direcciones regionales educativas de nuestro país, para que se conviertan en los formadores de los demás docentes. Bueno, esto es la continuación de la reforma de ética, estética y ciudadanía que empezamos hace ya 6 años, arrancando en secundaria, y ahora lo estamos pasando a primaria en artes plásticas, en música, en educación física, también se hizo ya en educación cívica. La idea en artes es, igual que planteamos en secundaria, que los chiquillos aprendan a disfrutar el arte, que sepan apreciarlo, que sepan distinguir los géneros, los distintos tipos de música, porque les gusta, de plástica. Lo tercero es entenderlo. En la presentación de los nuevos programas estuvo la mandataria Laura Chinchilla, quien aseguró que la deserción escolar ha bajado gracias a iniciativas como estas. Muy blanco, viene bajando la deserción, viene aumentando la escolaridad. Lo que quisiéramos algunos es que sea más rápido, ¿verdad? Que eso sea más rápido, pero ya hay una tendencia que se está observando y me parece que lo que hemos hecho durante este gobierno es encontrar respuestas adicionales a las ayudas económicas de un programa como Avancemos, que eran importantes adicionar para disminuir la deserción. Es decir, que no bastaba solamente con las becas. Hemos estado tratando de hacer la educación mucho más atractiva para los muchachos para que no dejen las aulas. La idea es que estas clases sean cada vez más participativas y atractivas para los niños, eso sí, siempre y cuando cumplan con el aprendizaje.
doña Damar y doña Silvia. 7,1% del Producto Interno Bruto se asigna a la educación costarricense. Nadie pone en duda que debe apostarse a la educación, deben darse recursos a la educación. En este momento el Ministerio de Hacienda ha dicho o ha planteado la necesidad de estudiar esa asignación de recursos y plantea también, por ejemplo, que si se llega al 8% sea una forma escalonada ante el déficit fiscal. En Frente Amplio y Liberación Nacional consideran que debe analizarse la asignación de esos recursos, que debe cumplirse con ese 8%, de dónde saldrían esos recursos, igualmente en Liberación Nacional. Doña Damar. El Frente Amplio definitivamente insiste en que se debe dar el 8% en educación. La educación es básica para sacar un país de la situación en que estamos. La única manera es educando más al pueblo, mejorando el sistema educativo. Me parece maravilloso esta nueva idea de ponerlos a los escolares a tener ejercicios y a pintar y a la música. Me parece muy bien, pero la situación de la educación pública es realmente triste. Hay lugares donde los estudiantes donde las escuelas tienen 3 jornadas. Quiere decir que cada estudiante está recibiendo 3 horas de clases al día. Eso no puede seguir, eso no puede seguir. Eso le provoca una desventaja tanto, o sea, las escuelas son escuelas diferentes, ¿verdad? Entonces, la escuela rural, unipersonal, eso no puede seguir siendo. La escuela de los alrededores de San José, ¿verdad? Eso, o sea, son las que tienen 3 turnos por día. Y la gente de San José Centro, un poquito mejor, pero eso no lo saca de un mal programa de educación. Creo que Costa Rica se ha quedado atrás en innovar, en empezar a usar más tecnología. Tenemos que llevarle banda ancha a todas las escuelas. Tenemos que tener a la gente con una computadora. ¿No se están usando de forma adecuada esos recursos, doña Damar, entonces, o no, pues no del todo? Creo que no sé si se están usando los recursos, pero la situación no, o sea, el panorama que tenemos es como si no se estuvieran usando adecuadamente, porque no es posible. La presidenta habla de la deserción en secundaria, bueno, pero estábamos en escuelas, o sea, ¿cómo que los niños haciendo ejercicios o pintando, oyendo música, no van a desertar en el colegio? Aquí hay una realidad de pobreza. Muchísima gente querría estudiar, pero no pueden estudiar porque hoy por hoy nosotros tenemos más de 1.600.000 pobres. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, ¿dónde estamos invirtiendo en educación? No está llegando a donde tiene que llegar. Todos los niños, todos los jóvenes, todos tenemos que tener el mismo derecho a una educación de calidad, no una mala educación, que ¿en qué termina? En personas realmente desinteresadas, no participan, una ciudadanía muy fría. O sea, la vida de por sí ya no tienen más que perder. Entonces, ni siquiera se manifiesta. Han aceptado que esa es su vida y que ahí se van a quedar. ¿Y para qué van a hacer esfuerzos que van contra, o sea, que su cartera no les permite y llegan a salir del colegio y encuentran un grandísimo desempleo? El desempleo de jóvenes en Costa Rica es muy grande y sobre todo el desempleo de la mujer joven. Entonces, yo creo que habría que usar, yo no estoy en acuerdo que sea el 8% en 4 años, no, el 8% debe ser ya, pero debe ser además aplicado. A mí me parece que el paso del ministro Garnier por el Ministerio de Educación, 8 años, ¿quién se deseara tener 8 años de poder? Si no, o sea, ¿qué presidente no quisiera estar 8 años para lograr hacer cosas? Y lo que ha hecho, o sea, no se ve, no hay resultados positivos. Entonces, yo creo que sí hay que mantener el 8%, que ya es una ley, pero sobre todo tenemos que ponerle decisión política. O sea, ¿cómo vamos a arreglar la educación? Porque nosotros lo que necesitamos es educar a la gente para poder sacarla de la pobreza. Doña Silvia. Por supuesto que Liberación Nacional está completamente de acuerdo en el 8% para la educación y no es que hay que esperar 4 años, ya el tiempo se agota. Para el 2014 ya tiene que estarse invirtiendo
el 8% del PIB en educación. En lo que no coincido, doña Dagmar, es que no se haya hecho nada. Yo pienso que se han hecho cosas muy buenas en estos 8 años. Se ha hecho una reforma curricular fundamental en matemáticas, en ciencias, en educación cívica, lo acabamos de ver en estas otras materias, y no le restaría para nada importancia a estas materias, que es claro educación física. No, yo tampoco le De resto hecho, es importancia. una de las razones por las que muchos de los niños y niñas se mantienen en el colegio, es porque encuentran atractiva la educación en la medida en que pueden hacer educación física de una manera novedosa, lo mismo que disfrutar de la música y las artes plásticas. Ha habido una disminución muy importante en la deserción, por ejemplo, en 7º año, hasta del 17%. No, yo no estoy en desacuerdo con el programa Avancemos y que no haya esa... pero yo me pregunto, estoy hablando de escuelas que tienen 3 turnos al día. ¿A qué hora les van a dar música o arte o ejercicios? O sea, por favor, 3 horas para ir a aprender a leer. ¿A qué horas van a hacer eso? O sea, yo sé que ha habido una propuesta, pero esa propuesta no ha llegado ahí, y tan no ha llegado ahí que el mínimo de los estudiantes egresados de la educación pública son los que entran a la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, o a las universidades públicas. Entonces ahora tenemos que la gente que se educa mejor, porque tienen, y quiero decir que no estoy defendiendo la educación privada, que está bastante deteriorada también. Para nadie es un secreto que las personas que tienen a sus hijos en colegios privados o en escuelas privadas, además tienen que pagarle tutoría para que pasen el año. Entonces, la cosa no está bien, pero tienen mucho más oportunidad esos que van a colegios privados de entrar a la Universidad de Costa Rica o al Tecnológico, que los que están en colegios públicos. Y entonces tenemos una cosa al revés. La gente que viene a esos colegios privados, que tienen más capacidad adquisitiva, van a las universidades públicas, y la gente que tiene menos capacidad tienen que trabajar en el día e ir a pagar un montón de plata a las universidades privadas. Sí, bueno, pero eso supone toda una reforma en las universidades públicas. Ustedes estarían proponiendo, por ejemplo, entonces aumentar la matrícula de universidades públicas. Claro que sí, y además no solo... estaría proponiendo aumentar la matrícula de los estudiantes de universidades públicas. No solo aumentar, sino que dejar espacios para la diferente gente que puede llegar a la universidad. O sea, un espacio para los indígenas, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos 26 etnias que no tienen, solo una persona ha entrado a la Universidad de Costa Rica. Luego, para los que vienen de los colegios rurales, un espacio para que ellos tengan un examen diferente. Otro espacio para los que están en San José. O sea, nosotros no tenemos una educación pareja. Bueno, muy interesante me parece porque, bueno, por primera vez yo francamente escucho al Frente Amplio proponiendo un aumento en la matrícula de las universidades públicas. Incluso proponiendo cuotas, es decir, que haya cuotas para población indígena, cuotas para población... Eso es una propuesta del Frente Amplio formal, o sea, ustedes van absolutamente formal. ¿Y cómo hacer eso desde el Poder Ejecutivo? ¿Y la autonomía universitaria? Bueno, porque yo creo que la universidad, su autonomía y todo el respeto que le debemos a la universidad es parte de los costarricenses. O sea, las universidades privadas... Las universidades públicas se mantienen porque existe el FES y es por constitución que las universidades tienen esos dineros. Okay, entonces ellos el Frente Amplio se propone entonces... No, nosotros tendríamos que conversar con ellos. Desde luego, nosotros no podríamos gobernar tomando decisiones porque se nos ocurrió. Para comenzar, el Frente Amplio, para poder gobernar, tiene que volver a recuperar el diálogo con todos los grupos, con la Universidad de Costa Rica, con el Tecnológico, con la gente que está en problemas. O sea, no podemos seguir gobernando dándole la espalda, no podemos seguir gobernando con un gobierno que es sordo. Sí, estamos de acuerdo que hay que negociar. Lo que me parece interesante, porque francamente no lo había escuchado hasta ahora, es que desde el Ejecutivo el Frente Amplio se propondría negociar con las universidades para que se aumente la matrícula de los estudiantes y para que se hagan los... Tenemos que ir a una pausa comercial. Yo quería hacerles también una pregunta concreta, tal vez cuando regresemos se las hago en relación, estamos hablando de presupuesto, estamos hablando de nuevos programas, pero también hay que pensar en cómo lograr una ejecución correcta al 100% ideal, por ejemplo, del presupuesto de educación. Pero hacemos una pausa comercial y ya casi regresamos aquí a Café Sinaí.
y nos preparamos para volar en el vuelo de Challenger. Nunca me hubiera imaginado que ese vuelo iba a terminar en una tragedia, pero estuvimos asignados a ese vuelo por un tiempo. Con esfuerzo y dedicación, Franklin Chandía llega a los Estados Unidos persiguiendo un sueño. Pero, ¿realmente podría llegar a la NASA? No se pierda el 4º capítulo de la miniserie biográfica de Franklin Chandía, este miércoles a las 10 de la noche y el domingo a las 8 de la mañana en esta semana. Disfrute con nosotros de la tradicional entrada de santos y boyeros a San José, este domingo 24 de noviembre a partir de las 10 de la mañana. Véalo por Canal 13. 12º Congreso Nacional de Municipalidades y Desarrollo Comunal. Conozca las propuestas de los candidatos a la presidencia de la República y la firma del documento de este Congreso. Este viernes 22 de noviembre a las 10 de la mañana. Aquí, por Canal 13, nuestro canal. Poder TV es un espacio de opinión y análisis con entrevistas de actores políticos, formadores y tomadores de decisiones en los destinos del país. Véalo todos los jueves a las 10 de la noche, solo en Canal 13, nuestro canal. Regresamos a Café Cinar. Ahora en las redes sociales les recuerdo que pueden seguirnos en el Twitter @Cinar13, ahí pueden encontrar el hashtag Café Cinar y dejarnos sus consultas, y también en el Facebook Cinar Canal 13, ahí nos pueden encontrar, así que dejen sus preguntas para doña Dagmar Facio, que candidata a la vicepresidencia por el Frente Amplio, y también a doña Silvia Lara, candidata a la vicepresidencia por el Partido Liberación Nacional. Pero vamos a iniciar con las preguntas que nos dejan ustedes en el Facebook. Miguel Muñoz nos pregunta: un diario de circulación nacional del día 20 del presente mes muestra que las pensiones más altas se las otorgan a los exdiputados. ¿Qué están dispuestas ustedes a cambiar esta realidad? Empezamos con doña Silvia. Sí, primero hay que tomar en cuenta que se dio una discusión hace no muchos años en relación con este tipo de pensiones, y ya tienen un impuesto importante, ¿verdad? Y dicho eso, sin embargo, a mí me parece que es inaceptable que en las condiciones en que se vive en este país tengamos pensiones del tamaño de las pensiones que tienen algunas personas. Eso es absolutamente inaceptable, y yo creo que el tema del régimen de pensiones en este país tenemos que necesariamente revisarlo, y no solo en el caso de los diputados. Yo creo que, por ejemplo, el tema de las pensiones en el Poder Judicial es un tema que también deberíamos revisar, en el magisterio. Ahí hay un régimen de privilegios que es fundamental que revisemos a la luz de la situación del país. Bien, doña Dagmar, recuerdo que tienen un minuto para la respuesta. Muchísimas gracias. Igualmente, exactamente como lo dice Silvia, o sea, hay pensiones aquí que son realmente fuera de, y no de diputados, sino unos de las personas más beneficiadas con las pensiones son los que han estado en puestos de relaciones exteriores como embajadores. Se van como embajadores y todo lo que ellos reciben como salario, eso lo ponen como si hubiesen trabajado para esas pensiones. Lo injusto es que no han cotizado para tal, sino que porque tienen salarios muy altos al final, como es ser embajador o como es ser diputado, entonces se benefician. Yo creo que el régimen de pensiones hay que revisarlo. O sea, en primer lugar, cada vez la población es más vieja, cada vez hay menos nacimientos. Entonces, ¿qué va a pasar con la gente que tiene hoy 50 años? ¿Qué pensión van a tener? O sea, es un régimen perverso el que hay en estos momentos. Bien, muchísimas gracias, y continuamos con las preguntas que nos envían ustedes por medio del Facebook Cinar Canal 13 y el Twitter @Cinar13. Mauricio Ondoy Villalobos pregunta: ¿cuál sería su principal aporte en el tema fiscal? Puntualizo,
basados en el último informe del Estado de la Nación que nos dice que no es suficiente mejorar la eficiencia en la recaudación de los impuestos y contener el gasto público. Me gustaría que no solo detallen qué harían, sino cómo lo harían. Muchas gracias. Iniciamos con doña Dagmar. El problema fiscal de Costa Rica, en realidad, si comparamos este déficit que es de un 4.5 o un 1.5, no es tan terrible como se pinta. En estos momentos Estados Unidos tiene como un 98% de déficit fiscal. Yo creo que aquí lo que ha pasado es que yo sé que no sería suficiente, pero tampoco sería, el Frente Amplio estaría absolutamente opuesto a un plan fiscal regresivo. O sea, no se puede seguir cobrándole a quienes tienen un salario, porque realmente ese es lo más fácil para retener los impuestos. Hay que buscar que esas personas que tienen muchísimo dinero, ahora tenemos 100 multimillonarios en este país, eso es un montón de gente, que esa gente participe con el país, o sea, sea mucho más consecuente, mucho más, o sea, aquí vivimos todos juntos, entonces, ¿por qué no ellos poner un poco más de su parte y pagar realmente lo que se corresponde? Bien, gracias, doña Silvia. Sí, tenemos una propuesta muy concreta. Ciertamente queremos poner el foco en el tema de la eficiencia del gasto. Hay que hacerlo. Aquí hay gasto que se puede recortar y debiera ser más eficiente. Hemos propuesto hacer también un foco muy importante en la recaudación. Hay una evasión muy importante también y antes de siquiera pensar en impuestos tenemos que garantizar ambas cosas. Pero ciertamente eso no va a ser suficiente y entonces está propuesta el IVA, instalar el IVA como mecanismo de recaudación, renta global para que se pague renta por todos los ingresos que se generen, no importa a dónde, y además poner un impuesto a las transferencias, de manera que si usted compra una propiedad en 50 millones de colones y al año siguiente la vende en 150 millones, pague un impuesto por esa diferencia. Entonces hay propuestas muy concretas de a dónde colocar esos impuestos. Bien, gracias. Y también Franco Umaña Rodríguez nos pregunta, y les pregunta más bien a ustedes, sabiendo la actual situación en el ámbito político del país, ¿qué las motivó a aceptar la propuesta de la candidatura? Y a doña Dagmar, que regresa al ambiente político del cual ya se había retirado. Empezamos con doña Silvia. Tengo más de 30 años de estar trabajando con las comunidades, con los grupos sociales, con la gente, buscando soluciones a sus problemas de pobreza, de exclusión, a las enormes dificultades que tienen las mujeres jefas de hogar en este país, los problemas de vivienda tan serios que tienen. Yo recuerdo, y ayer que estaba en Alajuelita visitando la comunidad, encontrarme gente de hace 25, 30 años con la que compartí en la comunidad y hoy día siguen muy parecido con su tugurio, con sus problemas de empleo, mujeres jefas de hogar. Y pensé, bueno, 30 años tengo de estar en esto y tengo la oportunidad ahora de hacer eso, pero desde el Ejecutivo y con un equipo de gobierno y con un candidato a la presidencia, Johnny Araya, que se ha propuesto colocar este desafío de la pobreza, de la desigualdad, de la política social en el centro, convertirlo en el centro de su gobierno y pensé que yo sin duda podía colaborar con eso. Gracias, doña Dagmar. Bueno, a mí me tomó de sorpresa. Ustedes saben que yo nunca he ejercido ningún puesto público, pero sin embargo me he gastado las suelas en las calles, manifestándome con la gente que no tiene voz. A mí sobre todo me impulsó a tomar esta decisión la necesidad de un cambio. Realmente yo estoy harta de la sinvergüenzada del gobierno, estoy harta de la impunidad, estoy harta de las trochas, estoy harta de los contratos de OAS, realmente nosotros necesitamos un cambio y no podemos seguir votando por los mismos. Entonces yo sí me comprometí con José María Villalta, que fue el que me llamó para que participara, porque es el único partido que no tiene rabo que le maje, que no se le puede tildar de
de choricero y que sí propone un verdadero cambio a este sistema que tenemos 30 años de estar viviendo y que hoy por hoy nos tienen un 18% de desempleo y con 1.600.000 pobres. Bien, muchísimas gracias a las dos y también a ustedes que nos siguen por las redes sociales. Ya tuvieron las respuestas, pero si usted también tiene dudas y también quiere hacer sus preguntas, puede ingresar a nuestro Twitter, @Sinar13. Ahí pueden encontrar el hashtag Café Sinar y también a nuestro Facebook Sinar Canal 13. Ahí pueden hacer sus preguntas y nosotros se las estaremos dando a las candidatas a la vicepresidencia, a doña Silvia Lara por el Partido Liberación Nacional y a doña Dagmar Facio por el Partido Frente Amplio. Compañeros, ustedes continúen con más aquí en Café Sinar. Gracias, Carolina. Así es, seguimos en vivo en Café Sinar. Son las 7:05 de la mañana. Aún nos queda programa. Estamos conversando con las candidatas a la vicepresidencia del Partido Liberación Nacional y del Frente Amplio. Hablábamos al principio del programa un poco de educación, pero pasemos ahora también al tema de salud. Y pregunta para ambas, obviamente, ¿cómo enfrentarían la situación de la caja en un eventual gobierno de liberación o en caso de que el Frente Amplio llegara al poder? ¿Qué habría que hacerle a la caja? Doña Silvia. Sí, es muy importante tener presente que lo que estamos planteando es que el desafío no es solo la caja como tal. Costa Rica tiene que entrar en un proceso de revisión de su sistema de seguridad social porque estamos viviendo un proceso de envejecimiento de la población. 7% de la población en Costa Rica ya es población adulta mayor. Los servicios de salud hoy día se están enfrentando al desafío de brindar servicios ya no para la población para la cual se creó hace 40, 50 años, que eran madres y niños en ese momento, concentrándonos en los temas de lactancia y maternidad. Tenemos que pasar un sistema que estaba enfocado en eso a un sistema que crecientemente lo que tiene que atender es población adulta mayor con enfermedades crónicas, que significa todo un desafío muy distinto para nuestro sistema de seguridad en la parte de salud y en la parte de pensiones. ¿Cómo vamos a hacer para que ese proceso de envejecimiento de la población lo podamos atender a través de pensiones? Entonces, el tema no es nada más arreglar puntualmente el tema de las filas, es fundamental, no podemos seguir con las filas que tenemos, pero necesariamente tenemos que entrar como sociedad a una discusión mucho más de fondo de cómo vamos a repensar la seguridad social para poder atender el problema o el desafío del envejecimiento de la población. Y para eso entonces estamos haciendo se está trabajando en una propuesta para repensar las formas de contribución tanto al sistema de salud como al sistema de pensiones. Doña Dagmar. Bueno, el Frente Amplio lo primero que propone es que en los 4 años de gobierno, el gobierno le pague a la Caja Costarricense de Seguro Social 200.000 millones de colones que le debe. Eso sería eso ayudaría no solo a atender mejor, a bajar las listas, sino a mejorar la infraestructura. La infraestructura de la Caja está realmente sufriendo. Hace mucho tiempo no tenemos un hospital nuevo. Luego, los bancos le deben también por la ley de la protección del trabajador. Ese dinero tiene que entrar a la Caja y además los grandes evasores, ¿verdad? Yo creo en un gobierno de Frente Amplio no se harían contratos con Hernán Solís, que le debe plata a la Caja, ¿cómo se llama? Con estas seguridades, ¿verdad? Estos que brindan seguridad privada, que le deben cantidades, que la gente ni siquiera recibe el salario. O sea, lo que tenemos que parar aquí es la evasión de los grandes contribuyentes a la Caja, ¿verdad? Que no solo no pagan lo que les corresponde a ellos, sino que se roban la plata que le quitan al empleado. Eso es una verdad y eso tiene que corregirse. Yo a veces digo, por lo menos pasen el 9% que le quitaron al empleado. No paguen ustedes, pero paguen algo. No, es que se lo dejan y que eso es un capital para trabajar. No solo lo que no tienen que sacar de ellos, sino lo que le quitan a su empleado. Entonces, en eso seríamos muy, muy fuertes. La caja es fundamental. Si nosotros perdemos la Caja, realmente Costa Rica pierde muchísimo. Y parar este síntoma
privatizador que hoy por hoy tenemos con la gente del EVAIS, ¿verdad? Los EVAIS de la gente del programa PAIS de la Universidad de Costa Rica, que no se le puede culpar a la universidad. Hace 3 años se le dijo a la caja, no podemos seguir funcionando como estamos funcionando, no nos dan los números. Y entonces ahí empezó completamente un alejamiento de la caja, ¿verdad? Y hasta el final que, bueno, se decidió que la U no lo seguía manteniendo y se le va a dar a la UNIBE. ¿Qué es el problema? Yo he oído a la doctora Balmaceda decir, que lo dijo hace 2 días, que el negocio de la Universidad de Costa Rica no era la salud, que el negocio era la educación. No, señores, ni la salud es un negocio, ni la educación es un negocio. Eso es un deber del Estado de brindarle a los ciudadanos. Yo quisiera intervenir aquí porque, por supuesto que mejorar la recaudación de la caja es fundamental, que mejorar los servicios de la caja es absolutamente fundamental y el Partido de Liberación Nacional eso lo tiene colocado absolutamente en el centro. Pero sí estamos llegando como sociedad al punto en que tenemos que repensar el sistema de seguridad social y cómo lo vamos a financiar y hacer sostenible en el tiempo. Entonces, por supuesto que la recaudación es vital, los servicios son vitales, pero no se trata de ir reaccionando poniendo parchecitos, ¿sí? Como sociedad tenemos que entrar en esa discusión. Y no estoy de acuerdo de que lo que esté sucediendo con los EVAIS sea una privatización. Vean, por ejemplo, la cooperativa en Pavas. En Pavas, los servicios de los EVAIS lo presta una cooperativa. Es una privatización hasta con la Universidad de Costa Rica, porque en realidad la Constitución de nosotros dice que la Caja Costarricense de Seguro Social es la encargada de brindar la salud. Sí, totalmente, lo está haciendo. No lo está haciendo. Claro, pues si es la que paga los servicios. Aquí no se está privatizando. Los servicios los brindan los EVAIS a través de un contrato que establece la caja, ya sea con las cooperativas o con la UNIBE o con la Universidad de Costa Rica. Pero sigue siendo un servicio está muy claro lo que dijo la doctora Balmaceda. El negocio de la universidad no es la salud. De la UNIBE, que es una universidad privada, sí es negocio de la salud. En este segmento queremos aprovechar nosotros para que cada una de ustedes se formule mutuamente una pregunta. Entonces, tal vez doña Silvia, candidata a la vicepresidencia del Partido de Liberación Nacional, le formula una pregunta a doña Dagmar Facio, candidata a la vicepresidencia del Frente Amplio. Y viceversa, o posiblemente. En una entrevista antier, que le hacía un canal de televisión a don José María Villalta, en relación con sus propósitos de gobierno, decía don José María Villalta que de llegar al Ejecutivo se proponía renegociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se proponía renegociar los tratados de libre comercio, se proponía recuperar la prestación pública por parte del Estado de los servicios de telecomunicación y de seguros y de electricidad. Cuando se le insistió en qué quería decir recuperar, la conclusión es que, bueno, piensa que la telefonía, los seguros, la electricidad en este país tiene que estar exclusivamente en manos del Estado, aun cuando eso requiera nacionalización, ¿sí? la nacionalización y la nacionalización, eventualmente la expropiación de las empresas que prestan hoy día esos servicios. Estoy hablando de las telecomunicaciones, del INS. Esa es la propuesta del Partido Frente Amplio. La entrevista está en YouTube. Sí, lo que pasa es que yo no sé dónde en el programa del Frente Amplio se habla de expropiación, porque esa es la palabra tal vez más dura y es la que usan para meter miedo. Yo sí creo que se deberían de renegociar. En el siglo XXI no es posible que el mercado esté sobre los ciudadanos. En realidad los ciudadanos deberían estar sobre el mercado. Nosotros no queremos más consumidores, queremos más ciudadanos que tengan una vida mejor. Los tratados de libre comercio, ¿en qué nos han favorecido? Yo todavía estoy esperando el BMW que me ofreció don Oscar Arias, nunca llegó. Pero además, ¿en qué nos ha favorecido? ¿Verdad? Nosotros ahora estamos inundados de artículos chinos, no importa dónde vengan, no importa quién lo traiga, son hechos en China. Entonces,
¿En qué términos renegociarían el CAFTA, por ejemplo? ¿En qué términos renegociarían el acuerdo de asociación con Europa? Pues hay muchas maneras de hacerlo. Primero, con Europa y con Estados Unidos estamos tratando con economías realmente al borde de desaparecer. O sea, eso no es un buen negocio. Haber negociado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en ese momento fue un pésimo error, porque ellos sí pueden mandarnos a nosotros toda la carne negra del pollo, nos pueden mandar cerdo y nosotros servimos, y aquí vamos terminando con nuestros productores, que eso es una de las gran causas de la pobreza que hay en el país. Perdón, doña Damari, doña Silvia, Sí. bueno, el tiempo es súper corto en televisión, entonces necesitamos también que doña Damari le consulte a doña Silvia. En San José ha perdido en los últimos 10 años un 17% de la población. Se está despoblando. ¿Usted se refiere al Cantón Central? Al Cantón Central, al Cantón Central, exactamente. Los 4 distritos centrales pasaron de una población de 98.000 personas a una población de 48.000 personas. En San José, el índice de competitividad, San José tiene el primer lugar. Clima empresarial, índice de competitividad, infraestructura y clima laboral que encuentran los empresarios para contratar gente. Sin embargo, la situación de la mano de obra en San José es el número 74 de los 81 cantones. Es uno de los peores. ¿Qué quiere decir en situación de mano de obra? La situación de mano de obra, o sea, la mano de obra en San José, como buena mano de obra, está en el punto 74 de los 81 cantones. Entonces, eso es una cifra que asusta, ¿verdad? Pero además, esto que está pasando en San José, todo este índice de competitividad, es un reflejo de lo que pasa en Costa Rica. O sea, estamos siendo competitivos unos, pero estamos siendo absolutamente eliminados como partícipes de ese crecimiento, entre comillas, la gran mayoría. Entonces, a mí lo que me parece es que si en 22 años Johnny Araya 22 años no logró hacer de San José una verdadera ciudad limpia, segura, entonces, ¿qué esperamos cuando él esté en el gobierno? Bueno, en relación con el cambio, y yo quisiera tomar la oportunidad para decir que, en efecto, en Liberación Nacional reconocemos perfectamente, y lo tenemos clarísimo como parte del diagnóstico, de que es fundamental hacer un ajuste en el modelo de desarrollo. Tenemos un modelo de desarrollo al que apostamos en los últimos 20 años, que lo que ha producido es un aparato productivo dividido en dos, ¿verdad? Ese aparato productivo partido en dos se refleja en un mercado laboral partido en dos y, por lo tanto, un país partido en dos. Nosotros tenemos que garantizar, en efecto, que el crecimiento económico signifique generación de riqueza que reduce pobreza y no el crecimiento económico que genera riqueza e ingresos que se quedan concentrados en unos pocos. Es que no está partido en dos. No, está partido en un pedacito. Sí. Y el resto. Estoy totalmente de acuerdo, o sea, no es mitad y mitad, ojalá fuera mitad. Ojalá fuera mitad y mitad, no, es un 10% sí. Y un resto que no estamos participando. Completamente de acuerdo, a lo que me refiero es que en efecto hay una polarización eso lo tenemos completamente claro, y lo que estamos proponiendo en efecto es un ajuste en el modelo de desarrollo para poner a andar, fortalecer el otro motor, el motor del mercado interno, el motor de la economía tradicional, el motor de la producción agropecuaria tradicional, sin lo cual no vamos a lograr contribuir a la generación de empleo y de oportunidades productivas fuera de la meseta. En Costa Rica, la producción está concentrada en 10 cantones de la gran área metropolitana. El 77% de las pymes en Costa Rica están ubicadas en la región central del país. Tenemos que hacer un enorme esfuerzo por cambiar ese modelo de desarrollo, y eso es justamente lo que se propone Liberación Nacional. Tenemos que hacer una pausa comercial. Acá en Café Cinar con ustedes podríamos hacer 2 o 3 programas y no nos alcanzaría el tiempo, pero hacemos una pausa comercial y regresamos acá con las candidatas a las vicepresidencias de Liberación Nacional y el Frente Amplio. Ya volvemos.
La clásica obra de William Shakespeare, convertida en una divertidísima comedia, Romeo y Julieta, con el inigualable Mario Moreno Cantinflas. Este domingo 24 de noviembre a las 4 de la tarde, aquí por Canal 13, nuestro canal. Te invita el Banco Popular. Decimosegundo Congreso Nacional de Municipalidades y Desarrollo Comunal. Conozca las propuestas de los candidatos a la presidencia de la República y la firma del documento de este Congreso. Este viernes, 22 de noviembre, a las 10 de la mañana, aquí por Canal 13, nuestro canal. Nuestro nuevo sitio está más cerca de vos en Canal 13. Noticias, deportes, entretenimiento y mucho más. Ahora con un acceso más fácil y sencillo, pensando en usted. Vea y oiga nuestros programas cuando quiera. Canal 13, Sinar Digital, más cerca de vos. Continuamos en Café Sinar, en la sección de redes sociales, donde ustedes tienen la palabra, donde ustedes pueden consultar. Y es que de verdad que hemos tenido muchísimo movimiento en las redes sociales. Les recuerdo que pueden seguirnos en el Twitter, @Sinar13, y en el Facebook, Sinar Canal 13. Ahí pueden encontrar las publicaciones y hacerles llegar sus consultas a los candidatos a la vicepresidencia. Vamos a iniciar con la pregunta que nos envía Nati Rodríguez. Dice, ¿qué piensan del manejo del actual gobierno le ha dado al conflicto con Nicaragua? ¿Cómo se debe seguir manejando? Iniciamos con doña Dagmar. Me parece que el manejo que ha dado el gobierno es el que debe ser. Nosotros por dicha ya dejamos atrás la idea de que podemos ir a una guerra por ningún motivo y estamos en el espacio que tenemos que estar, y el Frente Amplio absolutamente aprueba y apoya las decisiones de este gobierno. ¿Cómo se debería seguir manejando de acuerdo a la pregunta? Igual. Doña Silvia. Absolutamente de acuerdo. Hemos recurrido a los organismos internacionales que corresponden. Esa es la vía que corresponde en un mundo civilizado, recurrir a los órganos que la sociedad global ha creado para dirimir sus conflictos, y la propuesta es, en efecto, continuar en esa dirección. Lo que lamentamos profundamente es el enorme costo financiero que tiene para Costa Rica estar en estas disputas. Perfecto, gracias. Y bueno, como estamos acostumbrados en esta nueva etapa de Café Sinar, vamos a hacer una llamada a un tico en el extranjero. En esta mañana le toca la ocasión, en esta mañana le tiene la oportunidad Mónica Mora desde Seattle, donde apenas está amaneciendo. Así que buenos días, Mónica. Buenos días, Carolina. Mi nombre es Mónica Mora, vivo en Seattle, Washington desde hace 6 años. Y tenemos con mi esposo una pequeña empresa de consultoría en tecnología por internet. Hemos tratado de ofrecer el servicio a entidades públicas del país por varios años ya, y por diferentes razones no hemos logrado ingresar a las entidades públicas y ofrecer el servicio como desearíamos. Entonces mi pregunta para las vicepresidentas es la siguiente: ¿cómo ustedes, como servidores públicos, podrían ofrecer algún servicio y facilitar el ingreso de tecnología de punta a las empresas públicas del país y mejorar los servicios dentro de las mismas? Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias a Mónica Mora por la consulta. Así que iniciamos con doña Dagmar Facio. Esa es una verdadera pregunta y es bastante importante. Me parece extraña como ella la propone, porque al final lo que pregunta es cómo nosotros permitiríamos la entrada de tecnología de punta. O sea, por favor, yo creo que nadie se opondría a eso. Es más, es lo que nosotros tenemos que exigir como parte de este mundo globalizado. No solo que vengan aquí empresas a desarrollar tecnología de punta, sino que compartan con nosotros esa tecnología. Nosotros estamos ávidos de eso, de poder ser creativos y poder ser nosotros quienes generamos nuevos programas, pero no solo se trata de importar. Sin embargo, yo creo que nadie estaría cerrado a la nueva tecnología, sí, es básica, ¿verdad?
Doña Silvia. Una de las iniciativas más interesantes, importantes, creo yo, de los últimos años es la iniciativa de gobierno digital, porque lo que nos ha permitido es, en efecto, llevar la tecnología a la gestión pública con un propósito fundamental, que es transparentar, hacer transparentes las transacciones, las compras del Estado. Merlin, por ejemplo, que es esta plataforma de compras del Estado digitalizada, lo que hace es abrir a la ciudadanía toda la información y los mecanismos de contratación del Estado para que sean completamente transparentes el proceso de contratación. Yo lo que le recomendaría a Mónica es que ojalá se pudiera inscribir en Merlin para que pueda concursar para lograr contratos, para introducir tecnología en el aparato del Estado. Pero hay un movimiento muy importante de gobierno digital que me parece que tal vez Mónica podría explorar un poco más. Yo quiero agregar una cosa nada más sobre la digitalización y la transparencia. Yo creo que si en la digitalización estuviese la transparencia, el gobierno entero debería estar digitalizado, porque podemos tener transparencia ahí, pero no tenemos transparencia en otros espacios que son los que confunden a la ciudadanía. Bien, muchísimas gracias y gracias a ustedes que participan con nosotros en las redes sociales. Les recuerdo nuestras dos cuentas en las redes, el Twitter @Sinar13 y también en el Facebook Sinar Canal 13. Ahí pueden encontrarnos y dejarnos sus consultas. Compañeros, ustedes continúen en más de Café Sinar. Gracias, Carolina. Así es, a las 7:26 minutos, doña Silvia y doña Damar, nos quedan muy pocos minutos. Yo quisiera consultarles lo siguiente. Hace un par de días Johnny Araya señala que el Frente Amplio y José María Villalta tiene una política excluyente con algunos grupos, sectores. Doña Silvia, ¿por qué dice esto don Johnny Araya y doña Damar? ¿Eso es así o no? Doña Silvia, muy concretas, sí, por favor. muy importante y muchísimas gracias por la pregunta. A ver, hay varias perspectivas sobre cómo hacer el cambio que requiere el país, ¿verdad? Y lo que el don Johnny, Liberación Nacional, está señalando, hay una perspectiva de extremos. Por un lado, el extremo de la derecha, que lo que plantea es hay que hacer una reforma, hay que hacer cambios con una visión excluyente de las necesidades de las grandes mayorías. Y por otro lado, el otro extremo, que lo que plantea es que en efecto hay que hacer esos cambios, pero con una visión excluyente del papel del sector empresarial. Es nada más una parte de la sociedad que hace el cambio en contra de la otra parte de la sociedad. Bueno, nosotros no estamos de acuerdo, Liberación Nacional no está de acuerdo con ninguno de estos extremos. Pensamos que en Costa Rica se requiere hacer un cambio, pero es un cambio de centro, es un cambio moderado, es un cambio de control en el que podamos desarrollar un acuerdo nacional que incluya a todos los sectores y no pensar en una transformación del país desde los extremos. Debe ser un cambio con los empresarios, un cambio con los trabajadores, un cambio con las comunidades, a partir de un proceso de acuerdo nacional y de un gobierno de convergencia nacional. Creemos absolutamente en el centro, en la moderación, lo cual no significa no hacer los cambios, pero hay que hacerlos desde el centro, no desde los extremos y no excluyendo sectores. Doña Dagmar. Bueno, yo no sé qué programa leyó Johnny para decir que nosotros estábamos excluyendo un sector. En el siglo XXI seríamos absolutamente idiotas, cosa que no somos, para no reconocer que la empresa privada es un motor de producción en el país. Jamás, en ningún momento, el Frente Amplio está planeando excluir absolutamente a nadie. Más bien lo que tratamos es de incluir a todos. ¿Cómo los vamos a incluir? Nosotros no vamos a privatizar nada, nosotros no vamos a nacionalizar nada, nosotros no vamos a excluir ese sector. Si ese sector ha sido el motor, lo que pasa es que ese motor tiene que colaborar con que ese crecimiento que ellos han logrado saquen a la otra gente, a ese 90% de gente que no está incluido. Jamás seríamos nosotros excluyentes. Es más, se trata de volver a recuperar esa conversación con el pueblo entero, con la gente que está en las empresas privadas. Esto suena mucho al memorándum del miedo, como no pueden decirnos que somos corruptos, entonces simplemente se inventan que vamos a excluir a la empresa privada y ayer, como dijo Cercone, que yo quiero imponer aquí políticas de Venezuela, por favor. Ni tenemos
ni tenemos los barriles de petróleo, ni tenemos los venezolanos, ni nada. Nosotros queremos una cosa muy costarricense y es simplemente incluir a todos y jamás, por ningún motivo, nunca, ni pueden leer absolutamente todo el programa, en ningún lado hemos dicho que vamos a excluir a ese motor realmente importante de la producción costarricense. Nos vamos, ya estamos sobre tiempo, nos vamos a pasar un minuto. Esta pregunta solamente para doña Silvia de Liberación Nacional, y por una cuestión obvia, tanto acá en Cafecinar nosotros hicimos invitación a don Johnny Araya para que nos acompañara. La justificación fue múltiples entrevistas y en agenda que no lo podíamos coordinar, no se podía establecer. La consulta en 30 segundos, doña Silvia, ¿por qué don Johnny no participa en debates, en los debates que se han realizado? Viera en qué cantidad de debates participa. Yo estoy realmente encantada, por un lado, por la cantidad de foros y debates que se han organizado en este proceso electoral, pero sí quiero decirles que llega un punto en que es prácticamente imposible atender tantísimas invitaciones, eso por un lado. Y por otro, ciertamente hemos puesto en la campaña una enorme prioridad en la visita a las comunidades y las conversaciones con la gente. Entonces, realmente el 90% del tiempo de don Johnny se dedica a estar con las personas, a estar con la gente. Lo tendremos acá, doña Silvia. Perdone, con todo respeto, y no es algo jamás nada personal. Don Johnny tenía en su agenda, por ejemplo, esta semana, una grabación de un show y aún no ha acudido a Cafecinar. Entonces, con todo respeto, tengo una consulta también para doña Damar, muy concretamente, doña Silvia. Yo con mucho gusto puedo llevar el mensaje. Gracias. Doña Damar, usted señala que el Frente Amplio no tiene rabo que la imagen, mencionaba. Lo de Jorge Arguedas no puede ser o no se podría tomar como algo similar. No se percata el Frente Amplio de esa denuncia que tenía. Desgraciadamente, yo le entiendo la pregunta. Para nosotros esto ha sido terrible. Nosotros somos bastante nuevos. La Asamblea Nacional es bastante ingenua y Jorge Arguedas mintió y firmó un documento donde él decía que él no tenía ninguna acusación por violencia doméstica y que el expediente se había perdido porque era muy viejo. Sin embargo, el expediente apareció. Él lo había escondido y él sí fue, se le ampliaron las medidas cautelares, lo que quiere decir que sí se le condena por violación doméstica, a él se le acusó por abuso psicológico. Él engañó a la Asamblea Nacional y además Arguedas no es militante del Frente Amplio. A él se le invitó a participar y él firmó un documento donde dice que si a él se le prueba que él fue condenado, él renuncia. Pero ahora ni renuncia, el papel como si nada, y escondió por más de 3 meses un documento que él sí tenía. Entonces, eso no es parte del Frente Amplio. Además, yo creo que la gente que compone el Frente Amplio es absolutamente... O sea, no hay cuestionamientos de chorizos o de platas malavidas o del partido que usó platas de manera indebida. Entonces, por eso, para mí es una tranquilidad estar con el Frente Amplio. Pero ¿cómo? 30 segundos, doña Silvia. No es militante del Frente Amplio, pero es candidato a diputado en el segundo lugar. Sí, exactamente como yo. Yo no soy militante del Frente Amplio, sin embargo, soy la candidata a la vicepresidencia. Lo que pasa es que yo no tenía trapos que guardar y entonces no tengo el problema en el que está ahora Jorge. Señoras, Arguedas. agradecerle a ambas, a doña Dagmar Facio y a doña Silvia Lara, que nos hayan acompañado esta mañana acá en Cafecinar. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto estar con ustedes y muchísimo gusto conocerla a usted. Igualmente, doña Damar y doña Silvia, un placer, muy amables por atenderle la invitación. Mañana, Sergio, un nuevo programa de Cafecinar en vivo por Canal 13 a las 6:30. A las 11:30, un resumen del programa de hoy en la edición de RTN Noticias. Despedimos también a nuestra compañera de redes sociales, Carolina Medina. Gracias, compañeros, y gracias a ustedes que nos siguieron a lo largo de toda esta hora con muchísima actividad en las redes sociales. Les recuerdo que estén pendientes porque mañana también vienen vicepresidentes para que ustedes puedan hacer sus consultas en el Twitter, @Sinar13, y en el Facebook, Sinar Canal 13. Así que buenos días. Perfecto. A partir de las 6:30 de la mañana, mañana viernes, un nuevo Cafecinar. Así, y a medianoche se están repitiendo los programas completos de Cafecinar. Sígalos por si no los puede ver durante la mañana. Que la pasen bien, buen día.